El siglo XVII fue una época de grandes cambios y agitación. Este periodo, conocido como la Edad Moderna, estuvo marcado por eventos significativos que transformaron la sociedad de maneras profundas. En toda Europa surgían nuevas ideas en la ciencia, la filosofía y las artes. Los eruditos y científicos comenzaron a cuestionar las creencias tradicionales, sentando las bases para la revolución científica. Sin embargo, la vida de la persona promedio seguía inmersa en la tradición, con la agricultura y la religión desempeñando papeles centrales. La mayoría de la población vivía en áreas rurales, dedicándose a la agricultura para subsistir. La educación también estaba experimentando una transformación, aunque el acceso seguía siendo limitado. Las escuelas eran pocas y generalmente reservadas para los hijos de las familias más ricas. Para aquellos afortunados que recibían escolarización, la experiencia era muy diferente al aula moderna. Los estudiantes aprendían a leer y escribir con plumas y tinta, y el currículo se centraba en la religión y las humanidades. Mientras que los ricos disfrutaban de una relativa comodidad, la vida de los pobres era una lucha por la supervivencia. La disparidad entre las clases sociales era evidente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las enfermedades abundaban y la mortalidad infantil era alta. Las epidemias, como la peste, devastaban comunidades enteras, y la medicina de la época era rudimentaria en el mejor de los casos. La esperanza de vida promedio era considerablemente más corta que la actual. La mayoría de las personas no vivían más allá de los 40 años, y la muerte era una presencia constante en la vida diaria. En este contexto, la educación no se consideraba un derecho, sino un privilegio, reservado principalmente para los niños de familias acomodadas. Los niños de familias pobres rara vez tenían la oportunidad de recibir una educación formal. En la Europa del siglo XVII, la educación no era estandarizada ni obligatoria. La mayoría de los niños no asistían a la escuela formalmente, y la educación era un privilegio reservado para unos pocos. Para la mayoría de los niños, el aprendizaje formal comenzaba en casa, donde aprendían habilidades básicas de sus padres o hermanos. Las familias desempeñaban un papel crucial en la educación inicial, enseñando a los niños a leer, escribir y realizar cálculos simples. Para los pocos afortunados que recibían educación formal, había dos caminos principales disponibles: la escuela primaria y la escuela secundaria. La educación formal era vista como un lujo y una oportunidad para avanzar en la sociedad. Las escuelas primarias, a menudo dirigidas por la iglesia o las comunidades locales, atendían a los niños más pequeños. Estas instituciones eran fundamentales para la educación de los niños en las aldeas y pueblos. Se centraban en la enseñanza de la alfabetización y la aritmética básicas, a menudo a través de textos religiosos como la Biblia. La religión jugaba un papel central en la educación, y muchos niños aprendían a leer utilizando textos sagrados. Las escuelas secundarias, por otro lado, estaban diseñadas para niños mayores, generalmente entre las edades de 7 y 15 años, de familias más ricas. Estas escuelas ofrecían una educación más avanzada y preparaban a los estudiantes para roles importantes en la sociedad. Estas escuelas enfatizaban el aprendizaje clásico, siendo el latín la piedra angular del currículo. El dominio del latín era esencial para aquellos que aspiraban a continuar sus estudios en la universidad o a ocupar posiciones de prestigio. La vida de un escolar del siglo XVII no era nada fácil. La jornada escolar era larga y ardua, comenzaba antes del amanecer y terminaba al anochecer. La disciplina era estricta y el castigo corporal era común. El aula en sí misma era a menudo un lugar espartano, con bancos y escritorios de madera, iluminación tenue y poca ventilación. El día generalmente comenzaba con oraciones y una lectura de la Biblia. Los estudiantes pasaban horas memorizando y recitando reglas gramaticales y vocabulario en latín. El método de aprendizaje de memoria era frecuente, con poco énfasis en el pensamiento crítico o la creatividad. Las sesiones de la tarde podían incluir la traducción de textos latinos o la práctica de la escritura en latín. El latín desempeñó un papel fundamental en la educación del siglo XVII. Se consideraba el idioma de la erudición, la diplomacia y la iglesia. La fluidez en latín era esencial para cualquier niño que aspirara a una educación universitaria o una carrera en derecho, medicina o el clero.
Los estudiantes aprendían latín a través de un riguroso proceso de memorización y traducción. Comenzaban con reglas gramaticales básicas y vocabulario, progresando gradualmente a textos más complejos. El énfasis estaba en la precisión gramatical y la prosa elegante, imitando el estilo de los autores romanos clásicos. También se alentaba a hablar latín, y a menudo se requería que los estudiantes conversaran en el idioma durante las lecciones. La relación entre el maestro y el alumno en el siglo XVII se caracterizaba por la formalidad y la jerarquía. El maestro de escuela, a menudo un graduado universitario, era una figura de autoridad a la que se debía respetar, incluso temer. Se esperaba que los estudiantes fueran obedientes, atentos y silenciosos durante las lecciones. Era costumbre dirigirse al maestro por su título, maestro. Se esperaba que los estudiantes se levantaran cuando él entraba o salía del aula y que se pusieran de pie mientras recitaban sus lecciones. Esta atmósfera formal tenía como objetivo inculcar disciplina y reverencia por el aprendizaje. Sin embargo, también creó un desequilibrio de poder significativo entre el maestro y sus alumnos. Sección 6. La vara y el gorro de burro. Manteniendo el orden en el aula. La disciplina era la piedra angular de la educación del siglo XVII. El maestro de escuela tenía a su disposición una variedad de castigos, que iban desde reprimendas verbales hasta castigos corporales. La vara de abedul, un haz de ramitas atadas, era un instrumento común para infligir dolor a los estudiantes rebeldes o desatentos. Otras formas de castigo incluían tener que pararse en la esquina con un gorro de burro, escribir líneas o ser azotado con una caña. Si bien estos métodos pueden parecer crueles e inusuales para los estándares actuales, se consideraban necesarios para mantener el orden y fomentar el aprendizaje en el aula. Sección 7. Un tiempo para aprender, un tiempo para trabajar. Días de escuela y vacaciones. Entonces y ahora. El año escolar en el siglo XVII era mucho más largo que el actual. Los estudiantes comenzaban sus clases temprano en la mañana y continuaban hasta la tarde, con muy pocos descansos durante el día. Los estudiantes generalmente asistían a la escuela 6 días a la semana, con solo mediodía los sábados. Las jornadas eran largas y exigentes, y se esperaba que los estudiantes mantuvieran un alto nivel de disciplina y concentración. Las vacaciones eran escasas, siendo Navidad y Pascua los descansos más significativos. Aparte de estos, los estudiantes tenían muy pocos días libres durante el año. Incluso durante las vacaciones, a los estudiantes a menudo se les asignaban tareas o se esperaba que continuaran sus estudios de forma independiente. Los maestros creían que el aprendizaje no debía detenerse, incluso durante los períodos de descanso. Esto contrasta marcadamente con el calendario escolar moderno, que generalmente incluye fines de semana, días festivos y unas largas vacaciones de verano. Hoy en día, los estudiantes disfrutan de más tiempo libre y oportunidades para relajarse y participar en actividades extracurriculares. Si bien el horario del siglo XVII puede parecer agotador, refleja el valor que se le daba a la educación y el limitado tiempo de ocio disponible para la mayoría de las personas durante esa época. La educación era vista como una herramienta esencial para el progreso personal y social, y se esperaba que los estudiantes dedicaran gran parte de su tiempo a sus estudios. Sección 8. El legado del pasado. La educación. Entonces y ahora. El enfoque de la educación del siglo XVII, con su énfasis en el aprendizaje de memoria, la disciplina estricta y las lenguas clásicas, puede parecer arcaico e incluso cruel para los estándares actuales. Sin embargo, sentó las bases de los sistemas educativos modernos y configuró el panorama intelectual de la civilización occidental. Hoy en día, disfrutamos de un enfoque del aprendizaje más centrado en el niño, con un enfoque en el pensamiento crítico, la creatividad y las necesidades individuales. El acceso a la educación se considera un derecho, no un privilegio. Sin embargo, el legado del siglo XVII todavía es evidente en nuestras universidades, bibliotecas, y la continua importancia de la alfabetización y el pensamiento crítico en nuestra sociedad. Sección 9. Conclusión. Uniendo los siglos.
El siglo XVII ofrece una visión fascinante de la historia de la educación. Si bien los métodos y las experiencias de los estudiantes de entonces pueden parecer muy diferentes a las nuestras, destacan el deseo humano perdurable de conocimiento y superación personal. Comprender el pasado nos ayuda a apreciar lo lejos que hemos llegado y nos inspira a continuar moldeando un futuro donde la educación sea accesible, atractiva y empoderadora para todos.